La historia de La Llorona ha atormentado a miles y miles de personas en todo el mundo, principalmente en México e incluso en varios países de Latinoamérica. Todos conocemos la historia, pero ¿alguna vez te has preguntado sobre los hijos de esta alma en pena? ¿Quiénes eran? ¿Por qué su madre los busca con tanto desespero? Acompáñame a descubrir los secretos detrás de la leyenda mexicana más popular. Y yo soy el documentalista, y esto es Los Hijos de La Llorona. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La leyenda de La Llorona es conocida en muchas versiones, pero siempre se presenta como una mujer desesperada en busca de sus hijos. ¿Quiénes eran estos niños? ¿Cuántos eran? ¿Cuáles eran sus nombres? Según las versiones más antiguas, se dice que tenía 2 hijos, aunque otras historias cuentan que 3. Sus nombres varían según la región y la narración, pero algunos los identifican como Juan y Raúl, mientras que, en las versiones donde hay 3, añaden a una niña llamada María. Buscando en crónicas antiguas, manuscritos, investigaciones académicas y centros culturales, me he dado cuenta de que la familia debió haber sido muy conocida. En los registros que he consultado junto con algunos testimonios de expertos en esta leyenda, he logrado conseguir la siguiente descripción. De los hijos de La Llorona, Juan, el mayor de los 3, tenía alrededor de 10 años. Lo que más resaltaba de él eran sus ojos verdes intensos, heredados de su abuelo. Su cabello era oscuro y ligeramente ondulado, y siempre llevaba consigo un amuleto de su padre que le había regalado antes de partir a uno de sus viajes. Juan era protector con sus hermanos menores y, a pesar de su corta edad, mostraba una madurez y responsabilidad poco comunes. Raúl, con 7 años, era el travieso del grupo. De tez más clara que Juan, tenía pecas que se esparcían por sus mejillas y nariz. Sus ojos eran marrones y brillantes. Raúl era impulsivo y siempre estaba metido en líos. Era el más apegado a su madre. Y María, la más pequeña, con apenas 5 añitos. Debió haber sido la luz de la familia, con cabellos dorados que caían en delicados rizos sueltos sobre sus hombros y ojos verdes, turquesas. Seguramente parecía un ángel. Se parecía a su abuela, que había sido una persona muy conocida en el pueblo. Los 3 niños, a pesar de sus diferencias, compartían un vínculo inquebrantable. Siempre se cuidaban mutuamente y se defendían de cualquier peligro. Eran conocidos en su aldea por su unión y amor fraternal. Y muchos decían que, incluso en la tragedia, sus almas permanecerían eternamente conectadas. Si te gustaría checar mis fuentes de información, puedes analizar parte de la bibliografía que he consultado para este documental en el grupo de Telegram exclusivo para miembros del canal. Continuamos.
La desaparición de estos 3 niños a manos de su madre, la Llorona, dejó una marca indeleble en la historia y la cultura de la región. Y aunque sus nombres y características pueden variar según las versiones, lo que permanece constante es el recuerdo de 3 almas inocentes, arrancadas de la vida demasiado pronto. ¿Por qué la Llorona los busca con tanto desespero? Se dice que, en un arranque de celos y rabia, la Llorona, cuyo verdadero nombre se cree que era María, como su hija, ahogó a sus niños en un río. Al darse cuenta de la magnitud de su acto, el dolor y la culpa la consumieron, llevándola a vagar por las orillas de ríos y lagos, llamando y buscando a sus hijos perdidos. Pero, ¿qué llevó a una madre a cometer un acto tan atroz contra sus propios hijos? Algunos dicen que fue traicionada por el amor de su vida y, en un acto de venganza, decidió herirlo donde más le doliera, quitándole a sus hijos. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza la verdadera causa que llevó a la Llorona a cometer tal acto. Los ecos de sus lamentos se pueden escuchar en las noches más oscuras, especialmente cerca de los cuerpos de agua. ¡Ay, mis hijos!, dicen que grita. Pero, ¿alguna vez encontrará a sus hijos? El eterno tormento de la Llorona. ¿Podrá alguna vez hallar la paz? Muchos creen que si la Llorona lograra reencontrarse con sus hijos, su alma encontraría finalmente el descanso que tanto anhela, poniendo fin a sus noches de lamento y desesperación. Sin embargo, hay un detalle que hace que este desenlace sea prácticamente imposible. Los niños, al ser inocentes y puros de corazón, desde el momento de su muerte, han trascendido al cielo, mientras que la Llorona, condenada por su acto imperdonable, ha sido condenada a vagar por la tierra en busca de redención. Aunque la posibilidad de reunirse con sus hijos en vida es nula, hay quienes sostienen que la Llorona podría encontrar la paz si alguien descubriera los cuerpos de los niños y les diera un entierro digno. Pero esta tarea es difícil, ya que, según la leyenda, los pequeños fueron arrojados a un río y sus restos podrían haber sido arrastrados a lo largo de los años o haberse desintegrado con el paso del tiempo. Por lo tanto, parece que la Llorona está condenada a vagar eternamente, con la esperanza de encontrar a sus hijos, pero con la cruel certeza de que nunca lo logrará. No obstante, hay una última esperanza para su alma atormentada: el día del juicio final. Hay quienes creen que en ese día será Dios quien decida el destino de la Llorona. ¿Será condenada a seguir vagando por la eternidad? ¿O encontrará finalmente el perdón y el descanso que tanto ansía? Solo el tiempo lo dirá. La siniestra obsesión de la Llorona. ¿Por qué se lleva a otros niños? Habitantes de diversas regiones han reportado avistamientos de la Llorona cerca de ríos y lagos, siempre en busca de sus hijos perdidos. Pero, ¿por qué se dice que esta alma en pena se lleva a otros niños?
La respuesta podría ser más oscura y compleja de lo que imaginamos. Algunos expertos en folclore sugieren que el acto de ahogar a sus propios hijos dejó en La Llorona una profunda huella emocional y psicológica. Esta herida, combinada con la culpa y el tormento de su eterna búsqueda, podría haber distorsionado su percepción de la realidad. En su desesperación y locura, es posible que La Llorona ya no distinga entre sus hijos y otros niños. Cada vez que ve a un niño solo, su mente perturbada podría hacerle creer que ha encontrado a uno de sus hijos perdidos. Otra teoría, más escalofriante, sugiere que La Llorona busca reemplazar a sus hijos. Al darse cuenta de que nunca podrá encontrar a sus verdaderos hijos, intenta sustituirlos, llevándose a otros niños para calmar su dolor y vacío. Esta idea se basa en la creencia de que las almas en pena buscan completar lo que les falta para encontrar la paz. Además, hay quienes creen que La Llorona, en su desesperación, intenta ofrecer a otros niños como un sacrificio para apaciguar las fuerzas sobrenaturales y ganar su redención. Al ofrecer a otros niños al río, podría estar intentando un intercambio y así acabar con su maldición y liberar su alma del tormento eterno. Independientemente de la razón, una cosa es cierta: la figura de La Llorona sigue siendo una advertencia para todos aquellos que se aventuran cerca de cuerpos de agua en la oscuridad de la noche. Así que, la próxima vez que escuches un susurro o un lamento cerca de un río o lago, ten cuidado. Podría ser La Llorona, buscando a sus hijos, o quizá a un sustituto. Yo soy el documentalista, y esto fue Los hijos de La Llorona.